Muchos impactos locales e internacionales tenemos de las elecciones de Venezuela, tenemos también varias reformas inconclusas, un presidente que ha tenido algunos viajes entre medio y, bueno, las políticas nacionales, locales e internacionales también han dado que hablar. Vamos a estar dando una mirada política, cómo implica todo esto en nuestro país, junto a Max Colodro, analista político y también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Hola Bárbara, buenos días. Un saludo a los amigos y amigas de MOL. Una semana extremadamente compleja, intensa. Tenemos todo un conflicto y tensión en Venezuela que también de alguna manera se ha trasladado a nuestro país. ¿Cómo has visto, bueno, las reacciones del gobierno desde tempranas horas hasta lo que ha ido ocurriendo en estos días? Yo creo que la reacción del gobierno chileno inicialmente fue una reacción correcta, una reacción muy clara, fijando una posición de principios, es decir, mientras no hubiera antecedentes fidedignos, mientras las actas no fueran corroboradas y no fueran contrastadas, el gobierno chileno no iba a confirmar el resultado entregado por las autoridades electorales de Venezuela. Lamentablemente, para el gobierno en Chile la situación se ha ido complicando tanto fuera como adentro, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que decías tú, de las implicaciones políticas, la situación interna ha ido derivando en hacia un cuadro bien, bien extraño, bien inverosímil, tener dentro de un gobierno que fija una posición, como decíamos, bastante clara, pero que al interior tiene un partido político, uno de los partidos más importantes del oficialismo de coalición, que es el Partido Comunista, que avala los resultados y en ese sentido tiene una posición diferente. Es una cuestión bien difícil de explicar, y yo creo que esa complejidad, esa situación un poco inverosímil, es lo que ha ido finalmente en estos últimos días, a mi juicio, enredando al gobierno. Enredando el gobierno y el oficialismo, hay varios partidos, bueno, y algunos parlamentarios en particular que han manifestado que se sienten incómodos de compartir coalición con un partido que avala una dictadura, ya no solo lejana o algo que no parece estar en el tiempo como Cuba, sino que está ocurriendo ahora, lo están validando de alguna manera. O sea, sin duda, el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio también han validado estos resultados. Ahora, si uno lo piensa en estricto rigor, a nadie debiera extrañar. El Partido Comunista ha sido un partido que siempre ha respaldado y ha sido solidario con la dictadura venezolana, así como bien decías tú también con el régimen cubano. A nadie podría sorprenderle que el Partido Comunista hiciera o diera señales de respaldo a la dictadura cubana. Pero en este caso, además, se agrega ahora la validación de un fraude que para todo el mundo no tiene ninguna presentación. Eh, el propio Centro Carter, al cual el gobierno de Maduro había invitado como un actor independiente para poder validar estos resultados, dijo con mucha claridad que esto no se ajustaba a los criterios esenciales mínimos de una elección democrática. Entonces, la verdad es que el Partido Comunista defienda estos resultados, los justifique, los valide. Y mira, yo te diría incluso en las últimas horas, a mí en lo personal no me deja de sorprender. Hemos escuchado el día de ayer y de anteayer expresiones durísimas de Maduro, de Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen, literalmente insultando al presidente de la República de una manera inaudita, y el Partido Comunista no es capaz de hacer la más mínima crítica, de salir en defensa del presidente de Chile, de cuestionar, de criticar los insultos, las agresiones. La verdad es algo que a mí me sorprende mucho, tanto por el lado del Partido Comunista, como te digo, como también el que el gobierno chileno le baje el perfil a esta situación, diga que estas son diferencias de matices o diferencias en temas de política exterior. Aquí no hay diferencias de política exterior, aquí se está pasando por encima de la democracia, se está validando un fraude electoral y además se está agrediendo a Chile y al presidente de la República, y el Partido Comunista guarda un impresentable silencio. El cachorrito del imperialismo es lo más suave que le dijo Diosdado Cabello. O sea, al menos amerita una nota de crítica o una crítica, por último, solidaria por su compañero presidente. Eso es a lo que me refiero, o sea, insultos de grueso calibre en política, cachorrito del imperialismo. Se volvió a reiterar la expresión merluzo por parte de Diosdado Cabello el día de ayer, y el Partido Comunista
defiende al régimen, valida los resultados de su fraude electoral y no cuestiona, no critica este tipo de expresiones hacia el presidente de la República, del gobierno del cual forma parte. A mí me parece realmente algo muy sorprendente. Ahora, esto genera ruido también interno, porque el presidente Gabriel Boric dice, sí, efectivamente tenemos algunas discrepancias con el Partido Comunista, pero en realidad soy yo el que lleva la línea del gobierno, así que no importa, da lo mismo. Da tanto lo mismo porque otros plantean que hay un tema, una cosa es la postura frente a Venezuela en particular, que claro, es un tema internacional, pero otra es qué tan creíbles son entonces sus credenciales democráticas. ¿Son demócratas realmente si son capaces de validar y defender un régimen dictatorial como el de Maduro, que viola derechos humanos, que persigue a los opositores, que encarcela, que asesina, o sea, todo lo que hemos visto en estos días? Yo creo que obviamente para nadie podría ser motivo de duda, como te decía, que el Partido Comunista avala, defiende dictaduras como la cubana y como la venezolana. Ahora, a mí, te lo digo francamente, me sorprende más la actitud de los aliados del Partido Comunista, del resto de la coalición y del propio gobierno. Es decir, una cosa es que el Partido Comunista defienda las cosas que defiende y que ha defendido siempre. En ese sentido, uno tiene que ser muy claro. El Partido Comunista está siendo consistente con lo que han sido sus opiniones desde siempre. No ha cambiado de lo cuestionable, a mi juicio, lo que me parece éticamente reprobable, es que los aliados del Partido Comunista de alguna manera busquen instalar el que aquí basta con pagar un impuesto, el impuesto de decir, mire, yo me siento incómodo en esta alianza, eventualmente no me gustaría o puedo eventualmente el día de mañana revisar la posibilidad de seguir adelante en una alianza política o electoral con el Partido Comunista, cuando todos sabemos que eso no es verdad, que aquí hay intereses políticos, intereses electorales en juego, y que más allá de esta incomodidad del momento, el resto de la izquierda y de la centroizquierda finalmente no van a romper una alianza con el Partido Comunista, menos aún a 3 meses de una elección general. Bueno, eso también da para pensar porque se critica públicamente, pero lo más bien que inscribieron listas con ellos, lo más bien que sigue siendo compañeros de gobierno, entonces es una incomodidad, pero que no incomoda tanto, parece, o que hay otras prioridades que van por sobre eso. Yo creo que hay algo de baile de máscaras en todo esto, es decir, esta incomodidad se salda haciendo expresiones como las que hemos comentado, manifestando de alguna manera diferencias o distancias con lo que plantea el Partido Comunista, pero finalmente, mira, incluso la señal que se da en estas últimas horas, llevando como candidato a la gobernación del Biobío al ex senador Navarro, un incondicional, un partidario entusiasta de la dictadura de Maduro, un soldado de Maduro, como él mismo se ha definido, y es respaldado por todo el oficialismo, incluyendo la propia democracia cristiana. Entonces, la verdad es que es una situación bien inexplicable que yo creo que en el fondo lo que muestra es el grado de deterioro que está viviendo la política en Chile y probablemente en muchas otras partes. Bueno, ese también es un tema que se puede resolver o no, qué pasa con ese candidato, porque tal como dice, es el candidato único del oficialismo y de la izquierda, en el fondo, y justo es el más chavista de los chavistas chilenos. Es una cosa bien inexplicable nuevamente. Pero claro, esto lo decidieron esto lo decidieron, en realidad lo escribieron después de las elecciones, ahora que lo pienso. Alcanzaron, se podrían haber arrepentido el día siguiente. Sí, efectivamente. Esto, como te digo, me parece bien inexplicable, salvo, como te insisto, que todo esto sea simplemente un baile de máscara y que al final todos tengan la convicción de que deben seguir siendo aliados del Partido Comunista y que esta es una relación que por conveniencia electoral y política no se puede romper y que por lo tanto ellos pagan el impuesto de expresar una cierta incomodidad del momento, teniendo claro que no va a ir más allá de eso. Algo parecido con el apruebo, cuando estaban incómodos decían, aprobar para reformar, pero igual estaban por el apruebo finalmente. Sí, finalmente, como se dice, uno debe poner la dignidad, palabras, digamos, de decir algo. Uno debe poner los hechos, las acciones donde pone las palabras. En este caso, claramente las palabras y las acciones están tremendamente divorciadas. He visto desde el punto de vista del oficialismo qué pasa en la oposición y qué pasa en la relación del gobierno con la oposición, porque hay reformas bien importantes como el pacto tributario, que se ha avanzado, pero la reforma de pensiones no, y se complica con distintas cosas. Ya las negociaciones son complejas, hay puntos en que no, pese a que el gobierno dice que ya no hay piedras de tope, en realidad todavía las hay. Se agrega el caso Macaya y la molestia de la UDI, porque
supuesto, según ellos, aprovechamiento del gobierno. O sea, acá están mezclando temas, el senador no tiene nada que ver y tratan de quitarnos a nosotros una validez moral para poder seguir negociando, siendo que en realidad son cosas que no tienen nada que ver. Es cierto, no tienen nada que ver. Ahora, uno entiende que la política funciona con estas lógicas y que una situación como la que ha vivido el senador Macaya a raíz del procesamiento de su padre por delitos gravísimos, iba a ser utilizado políticamente por la oposición. Y uno puede decir lo mismo del otro lado, es decir, la situación de Venezuela hoy día le cae como anillo al dedo, es una oportunidad política para la oposición en un momento clave, a pocos meses de una elección municipal y de gobernadores. Entonces, claro, efectivamente estas cosas se usan, pero yo creo que también aquí, sobre todo en el último tema, hay cuestiones de fondo desde el punto de vista de cómo se explica una alianza política, cómo se explica finalmente un pacto de gobierno, una alianza electoral también. Entonces, yo sinceramente creo que, para decirlo desde la lógica del oficialismo, si no se logra tener una posición clara y resolver de alguna manera este entuerto, lo más probable es que la situación de Venezuela no tenga una solución rápida. La situación de Venezuela no se va a resolver este fin de semana, ni la próxima semana, ni la subsiguiente. Y si el gobierno y el oficialismo no es capaz de definir una posición clara que permita dar una señal que la ciudadanía pueda entender como una señal consistente respecto de esto, este va a ser probablemente uno de los temas centrales de la campaña municipal en los próximos meses. Una campaña municipal que está todavía muy compleja. Hay algunos candidatos que todavía han dicho, como Aldo Duque, que está reflexionando bajarse. Es raro porque podría no haberse subido. En ese caso, podría facilitar la reelección de la alcaldesa Iracy Hasler. Y así todavía hay algunas dudas. Ya no nos queda casi tiempo para hacer eso, ¿no? Esta semana tenían. Quedan unos pocos días para poder retirar a las candidaturas que se inscribieron el día lunes, pero la verdad también en esto hay que ser muy claro, la señal que dieron las oposiciones en el contexto de esta negociación municipal fueron señales muy débiles, muy negativas, muy contradictorias. O sea, a la oposición el escenario se le daba con ciertas facilidades, con ciertas oportunidades importantes, en un momento muy difícil para el gobierno y para el oficialismo por muchas razones, entre ellas ahora en los últimos días lo que está ocurriendo en Venezuela. Y sin embargo, las oposiciones no fueron capaces de ponerse de acuerdo, de resolver de manera adecuada la disputa por la comuna de Santiago, la disputa por la comuna de Recoleta, el caso de Concepción también. Entonces, la verdad es que en términos de manejo político, de señales, de responsabilidad frente al momento político que está viviendo la sociedad chilena, las oposiciones en ese sentido, a mi juicio, en este último tiempo y en esta negociación confirmaron que son más bien parte del problema que de la solución, lamentablemente. Puedo entender, bueno, salvo por la candidata Matei, quizás, porque hasta ahora, porque todo esto puede cambiar, pero teniendo el gobierno tantos problemas, habiendo podido avanzar tan poco en algunas cosas importantes, los problemas de seguridad, por supuesto que no son todos culpa del gobierno, pero en general la gente les carga al gobierno que sea, al gobierno de turno, el no haberlo controlado, no poder controlarlo. ¿Cómo la oposición no es capaz de capitalizar nada de eso? A eso me refiero. Creo que la oposición desperdició una oportunidad realmente extraordinaria desde lo que fue el escenario que se generó para el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención, el plebiscito del 4 de septiembre, se generó en un sector muy importante y mayoritario de la sociedad chilena una mística, una cierta convicción de que había que hacer un esfuerzo por tratar de defender, de reinstalar, de, de, de cuidar finalmente lo que se había construido en la sociedad chilena en las últimas décadas. Y yo creo que mucho de esa mística y de esa convicción se ha debilitado, por no decir en algunos casos se ha perdido, producto del muy mal manejo que ha hecho la oposición, las oposiciones de esta negociación municipal. Reforma de pensiones, ¿qué pasa ahí? Porque se dilata la idea de legislar la votación, el gobierno insiste, presiona, presentó un documento con un supuesto protocolo de acuerdo en temas que ya, según el ministro, están las posiciones acercadas, ya casi no queda ninguna discrepancia, pero cuando uno ve, resulta que hay cosas que nunca se acordaron, hay cosas que la comisión técnica dijeron que no hay que hacer y las pusieron igual,
La comisión técnica no se refirió nunca a la forma de repartir los 6 puntos y el ministro o la ministra Jara, el quien hayan redactado esto, pusieron prácticamente todas las cosas que ellos querían y que en ningún momento pareciera que se llegó a acuerdo. ¿Acerca o aleja más esto? Porque algunos lo pueden ver casi como una provocación, meterle como de contrabando las cosas que no están de acuerdo. También tengo dificultades para entender cómo se ha llegado a este escenario, pero tiendo a pensar, más allá de las cosas que hemos escuchado en las últimas horas, que mientras no haya una posición clara, nítida respecto de qué va a ocurrir con el 6% de la cotización adicional, va a ser difícil finalmente que este acuerdo llegue a prosperar. Y sobre todo por lo que comentábamos antes, la oposición tiene la necesidad, el imperativo de tener algún grado de unidad, de consistencia para enfrentar el escenario electoral. Un desacuerdo de fondo en el tema de la reforma previsional. En este contexto, iniciándose ya un escenario de pre-campaña municipal y de gobernadores, veo muy difícil que eso prospere y que la oposición o las oposiciones se arriesguen a tensionarse entre ellas producto de un desacuerdo en materia de reforma previsional. Por último, para cerrar con lo que empezamos, ¿qué tan complejo para el presidente o cuáles son los flancos que se le abren? Porque la postura que él ha tomado frente a Venezuela, por supuesto que ha sido muy aplaudido, un demócrata, desde la oposición incluso, pero hay un sector del Partido Comunista y otro sector quizás de su voto más duro, que casi lo tratan como traidor y le han dado duro también en estos días. Yo veo muy difícil que esta situación pueda prolongarse indefinidamente. Yo creo que el presidente, como te decía al comienzo, tuvo una reacción inicial correcta de principios, planteando un tema muy de fondo, que es la necesidad de validar los resultados que emanaron de la elección presidencial en Venezuela, pero con el correr de los días, finalmente tener este flanco interno. Al final terminó complicando al gobierno, dejando al oficialismo en una posición compleja, difícil. Yo sinceramente creo que al final la posición del gobierno se debilita, se va de alguna manera perdiendo la convicción y la fuerza en la medida en que el gobierno busca bajarle el perfil o termina finalmente aceptando la convivencia entre posiciones que son abiertamente irreconciliables, es decir, defender la dictadura de Maduro, validar el fraude electoral y además guardar silencio frente a los insultos a la autoridad del gobierno, al presidente Boric, por parte de una fuerza política del oficialismo, es algo que no tiene explicación posible. Ahora, para algunos, a esta altura, ya casi una semana de las elecciones, seguir insistiendo con que el gobierno muestre las actas electorales es casi un sinónimo de apoyo, porque en realidad las actas se tienen que mostrar en el minuto, o sea, lo hacemos nosotros, en el minuto que se dan los resultados uno tiene acceso a esa información, ya puede haber sido el día siguiente, pero ya ha pasado 5 días desde el domingo en la noche, tuvieron tiempo perfecto para poder acomodar, crear, imprimir, algunos dicen que eso es posible, otros que no, pero evidentemente, ¿por qué se necesita una semana? Si eso es algo que deberían haber tenido en el minuto 1, lo hizo incluso la oposición con todos los problemas que le pusieron. Estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, ya. O sea, ya llegó un minuto, Estados Unidos reconoció el triunfo de Edmundo González y así Perú también. Quizá deberíamos hacer algo más osado. Bueno, yo creo que eso es lo que está empezando a ocurrirle al gobierno, efectivamente. Ya a los 5 días, el gobierno de Nicolás Maduro ya no mostró las actas. Tenía 48 horas legales para poder hacerlo, no lo hizo. Hoy día ya no tiene ninguna validez y eventualmente, si hay alguien que está todavía esperando que esas actas por el lado del oficialismo y de la Comisión Nacional Electoral aparezcan, es porque de alguna manera respalda al gobierno y está buscando tener algún elemento que le permita justificar esa posición. Pero en estricto rigor, desde lo que es la seriedad de un proceso electoral, los resultados ya fueron, están claros. El mundo, la OEA, con todas las dificultades y problemas que hubo, Estados Unidos, la Comunidad Europea, ya validaron el resultado de la elección, los resultados que dan como ganador al candidato de la oposición. Ya fue definitivamente. Max, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Todavía estas noticias en desarrollo, vamos a ver qué pasa en estos días con las claves, a ver qué pasa con eso. Gracias a ti, Bárbara. Buenos días. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con todas estas noticias desarrollándola con nosotros aquí en emol.com.